champion, and I have no Bueno, señores, siguen las sorpresas para el UFC 294, siguen sucediendo cosas y ahora se conoció que el propio Alexander Volkanovski dio un paso al frente y aceptó tomar la pelea con tan solo 10 días de anticipación para enfrentarle en la revancha, para tener una revancha contra Islam Makhachev, señores. Revancha que en estos momentos para mí es sumamente arriesgada, sumamente peligrosa para el propio Alexander Volkanovski. Dana White hizo frente, ¿no? Por supuesto, después que se diera a conocer la noticia de que Charles Oliveira había quedado totalmente fuera de la pelea por ese corte en las cejas tan grande. Por supuesto, noticia que se filtró y se regó como pólvora en las redes sociales. Dana White, luego del Contender Series, de ese capítulo del Contender Series, no le quedó otra que hacer frente a todas estas noticias. Y por supuesto, confirmó también, además de confirmar el hecho de que Charles Oliveira quedaba fuera de la pelea estelar del UFC 294, confirmó también de que con tan solo una llamada, le hizo una sola llamada al equipo de Alexander Volkanovski, y con esa sola llamada aceptó tomar la pelea, dio un paso adelante y acepta tomar esta pelea, ya les digo, con tan solo 10 días de antelación contra Islam Makhachev. Y señores, aquí hay un riesgo sumamente grande para Volkanovski. Un riesgo sumamente grande por varios puntos que les voy a estar diciendo. Y el número uno es que no hace mucho el propio Alexander Volkanovski se sometió a una cirugía de hombro. Cirugía que aparentemente, según lo que el propio Alexander Volkanovski ha dicho, según lo que se ha comentado, según lo que medios que tienen quizás según qué contacto, con según qué peleadores, en este caso con Volkanovski, han comentado, le han estado preguntando, es que fue una cirugía 100% exitosa, una cirugía 100% exitosa y una recuperación muy exitosa también, una muy buena recuperación que ha tenido Volkanovski, pero aún así, señores, aún así, lo que se especulaba era que Alexander Volkanovski peleara contra Ilia Topuria próximamente. Eso era lo que se esperaba, por supuesto, una pelea con Ilia Topuria, al haberse anunciado todas las peleas que quedan para el año, se suponía o se esperaba más bien que la pelea contra Ilia Topuria se diera, en este caso Alexander Volkanovski, se diera a principios del próximo año, principios de 2024, ya sea en enero, ya sea en febrero. Por tanto, además iba a tener un poco más de tiempo de recuperación para esa cirugía que tuvo en el hombro. Pero ya todo esto se queda atrás, ya todas estas especulaciones de cuándo iba a tener la pelea de Ilia Topuria contra Volkanovski por el cinturón de las 145 libras, todas estas especulaciones se acaban de quedar atrás. ¿Por qué? Porque el propio Dana White lo acaba de confirmar, por supuesto, todos los medios se han hecho eco de esto, de que Volkanovski va a estar enfrentando a Islam Makhachev en el UFC 294 y Volkanovski es quien decide tomar esta pelea, señores, con tan solo una llamada. Y esto es uno de los riesgos. Primero, señores, yo creo que esto va a ser un camino a la derrota 100% por parte de Alexander Volkanovski. Para mí esto es una derrota garantizada para Alexander Volkanovski. Lo digo así, sin ningún tipo de filtro. Esta es mi opinión, este es mi punto de vista. ¿Por qué? Porque primera, si bien el propio Alexander Volkanovski ha dicho que está recuperado 100% de esa cirugía que tuvo en el hombro, vamos a suponer que así sea, vamos a suponer que esa cirugía en el hombro no le va a afectar en ningún momento de la pelea, creo que Alexander Volkanovski necesitaría un campamento de entrenamiento bastante extenso y bastante largo para pelear contra Islam Makhachev, porque obviando lo dura que haya sido esa primera pelea, señores, obviando lo dura que fue esa primera pelea en la cual Alexander Volkanovski, si bien sí se quedó corto ante Islam Makhachev, le hizo un peleón. Creo que es el peleador que más difícil se le ha puesto para que Islam Makhachev gane la pelea. Ese es el peleador que más difícil se le ha puesto, al punto de que si yo creo la pelea en ese último asalto hubiera durado quizás unos 30 segundos más, Volkanovski con el gran pound que le estaba haciendo Islam Makhachev en esos últimos segundos de la pelea, en esa primera pelea que ellos tuvieron, Volkanovski hubiera ganado a Islam Makhachev si hubiera tenido unos 30 segundos más, porque le estaba haciendo un gran pound muy bonito, un gran pound sumamente intenso cuando le hace ese knockdown acabándose la pelea. Creo que quedaban unos 10 o 15 segundos de la pelea, no más que eso. Fue una pelea sumamente difícil, fue una pelea sumamente dura. Entonces, obviando toda esa parte, obviando lo difícil que fue esa pelea, si te vas a enfrentar a un peleador tan bueno como lo es Islam Makhachev, que supone un verdadero peligro para todo el mundo, digan lo que digan que sea aburrido o no lo sea, digan lo que diga todo el mundo, si te vas a enfrentar a un peleador tan duro, por muy bueno que sea, Alexander Volkanovski necesitaría sí o sí un campamento de entrenamiento intenso, un campamento de entrenamiento largo, quieras o no, y más viniendo de una cirugía de hombro como está viniendo ahora mismo Alexander Volkanovski. Y señores, yo lo he hablado en otras ocasiones, lo he hablado en otras muchas ocasiones, tanto yo como Nesti, lo hemos hablado y hemos tocado este tema muchas veces en el canal. Y es que las peleas con poco tiempo de anticipación son prácticamente derrotas, son
es que hay un 99% de posibilidades de que pierdas esas peleas. Son muy pocos los casos, contados con los dedos de una mano, los casos en que un peleador toma una pelea con corto aviso y la gana. Esto es una realidad. Ya vamos a obviar de que sea Islam Makhachev el que está ahí, el que tuvo un campamento de entrenamiento largo. Ya vamos a obviar de que sea Volkanovski, que es un peleador sumamente completo, que es un peleador sumamente grande. Vamos a obviar que sean ellos, que sea él quien está tomando la pelea con corto tiempo de anticipación. Sea quien sea el peleador que sea el peleador que sea que se vaya a enfrentar con según qué peleador. Da lo mismo, da igual. Cuando hay una pelea y la tomas con corto aviso y no tienes un campamento de preparación extenso, enfocándote en según qué peleador, enfocándote en según qué puntos débiles tiene ese peleador. Si no tienes eso y lo tomas con corto aviso, señores, vas prácticamente camino a una derrota. Esto lo hemos estado hablando infinitas veces, infinidades de veces hemos hablado de este tema aquí. Por eso es que yo digo y afirmo de que Volkanovski va camino a la derrota en esta pelea. Va camino a una derrota. Puede que vuelva a ser una pelea sumamente entretenida como fue la primera, sí. Esto es una realidad, esto puede suceder. Puede que Volkanovski le vuelva a suponer un peligro a Islam Makhachev. También puede suceder. Pero es que lo más probable que suceda, desde mi punto de vista, y esta es mi opinión, señores, que es mía, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo conmigo, pero mi punto de vista es este, y es que Volkanovski no va a tener prácticamente nada que hacer en esta pelea. Puede que nos regale un show, o sea, un espectáculo sumamente grande, sí, pero es que no tiene nada que hacer. Ante un Islam Makhachev que lleva meses, porque esta pelea se anunció hace meses, lleva meses haciendo un campamento de entrenamiento enfocado a ese UFC 294, cosa que no hizo Alexander Volkanovski, señores. Cosa que no ha hecho Alexander Volkanovski. Alexander Volkanovski viene de una cirugía, por tanto y demás, ha tenido que tener un tiempo de recuperación, por tanto y demás, sus entrenamientos, quieras o no, no han sido con la misma intensidad que se puede haber preparado un peleador que va a pelear por un cinturón. Es simple, es así de simple. Ojo, yo le aplaudo a Volkanovski, le aplaudo porque ha tomado esta pelea, porque es una pelea sumamente difícil. Le aplaudo porque ha dado el paso adelante por salvar, ¿no? Desde un punto de vista, salvar la cartelera estelar del UFC 294. Se lo aplaudo y me parece genial ver esta revancha, me la voy a disfrutar muchísimo, pero para mí va camino a la derrota, señores. Y ojo, si Volkanovski se vuelve a quedar corto contra Islam Makhachev en esta revancha, señores, ya le va a ser un poco más difícil tener una tercera pelea. Le va a ser un poco más difícil tener esa tercera pelea. Tendría que Alexander Volkanovski, con 34 años que tiene, tendría que volver a defender su cinturón al menos 2-3 veces más en la categoría de 145 libras para poder volver a pedir una pelea por el cinturón de 155 libras y volver a tener una oportunidad de tener dos cinturones al mismo tiempo, señores. Entonces, si él pierde esta pelea nuevamente, que para mí es lo más probable que pase, si él vuelve a perder esta pelea, se le va a hacer mucho más difícil poder tener una tercera pelea, ya sea en contra de Islam Makhachev o tener una pelea en contra de quien quiera que sea el campeón en su momento de la categoría de 155 libras. Por eso es que digo, esto es una pelea sumamente arriesgada para Volkanovski. Es una pelea sumamente arriesgada. Hay que aplaudírselo. Sí, hay que aplaudirle que haya tomado la pelea, que haya dado el paso al frente. Hay que aplaudírselo, que ponga el pecho y que quiera esta revancha y que vaya a darlo todo. No tengo ningún tipo de duda que lo vaya a hacer. Pero es que es sumamente arriesgado tanto en el corto plazo como en el largo plazo para Alexander Volkanovski. Sin contar, señores, de que por muy bien recuperado que esté de su lesión en el hombro, por muy buena y exitosa que haya sido esa recuperación de la cirugía que tuvo en el hombro, hay probabilidades de que ese hombro se vuelva a lesionar, señores. Hay probabilidades de que se vuelva a lesionar, y más con un tipo como Islam Makhachev, que te va a llevar al suelo y te va a tratar de agarrar y te va a tratar de hacer ground and pound en todos los sentidos en la pelea de suelo. Entonces, hay mucho riesgo en esta pelea para Volkanovski. Desde mi punto de vista, yo no hubiera tomado esta pelea. Pero este es mi punto de vista, señores. Y por supuesto, yo ni soy Alexander Volkanovski, ni mucho menos, ni soy peleador profesional, ni nada por el estilo, ni nada que se le acerque. Pero el riesgo tan grande que supone, creo que no vale la pena. Creo que no vale la pena y no le vale la pena a Volkanovski. Un peleador tan grande, un peleador que supuestamente iba a pelear a principios de año con Ilia Topuria por el cinturón de 145 libras y luego entonces iba a pelear o iba a intentar volver a subir de división a 155 para tener esa revancha, o ya sea contra Islam Makhachev, que iba a tener su pelea contra Charles Oliveira, o si Charles Oliveira lograba tener el cinturón, pues con Charles Oliveira, señores. Entonces, mucho riesgo aquí, señores, mucho riesgo por parte de Alexander Volkanovski al haber aceptado esta pelea con tan solo 10 días de anticipación, señores. 10 días de anticipación y tiene que volar desde Australia hasta Abu Dhabi. Mucho, pero mucho riesgo. Ahora, eso sí, señores, sabemos que la UFC, sabemos que las MMA son un deporte totalmente impredecible. Sabemos que cualquier cosa puede suceder y sobre todo este año ha sido uno de los años que más nos ha demostrado esto, con todas las cosas que han estado sucediendo, con todas esas peleas estelares que han sido una locura.
Ya sea la de Sean Strickland contra Israel Adesanya, ya sea la de Sean O'Malley contra Sterling, ya sea el propio Bobby Green, que le acaba de ganar un top 10 recientemente. Entonces, esto te deja saber y te demuestra, tanto a ti que me estás mirando, como a mí, como a todos los fanáticos de la UFC y de las MMA en general, que esto es un deporte totalmente impredecible. Esto es un deporte que cualquier cosa puede pasar. Por tanto y demás, siempre está la posibilidad de que Volkanovski pueda ganar esta pelea. Y en caso de que esa pequeña posibilidad, que para mí es muy pequeña, en caso de que esa posibilidad tan pequeñita, desde mi punto de vista, suceda, creo que va a ser una de las cosas más locas que vamos a ver. Va a ser una de las cosas más locas que vamos a ver. Si que Sean Strickland le ganara a Israel Adesanya y lo dominara durante 5 asaltos fue algo totalmente loco. Si que Sean O'Malley noqueara de la forma en que noqueó en el segundo asalto a Aljamain Sterling, si esas cosas fueron locos, ustedes imagínense la locura que sería que con tan solo 10 días de anticipación, Alexander Volkanovski, viniendo de una lesión de hombro, le logre vencer a Islam Makhachev. Esto sería, yo creo que lo más loco por encima de que Sean Strickland sea campeón de 185 libras, por encima de que Sean O'Malley haya noqueado a Sterling de la manera que lo hizo. Esto sería lo más loco del año. Sería lo más loco del año y sería lo más loco en mucho tiempo, señores. Ya les digo, muy poca probabilidad, es muy poco probable que esto suceda, pero siempre hay una pequeña probabilidad de suerte, de lo impredecible que este deporte. Siempre está esa pequeña probabilidad de que pueda suceder. Y si sucede, señores, va a ser una locura total y absoluta. Déjenme ustedes saber lo que piensan respecto a esta pelea que acaba de tomar Volkanovski con poco tiempo de anticipación. Déjenme ustedes saber lo que piensan de esta revancha y cuál es su predicción. Yo lo voy a estar dejando por aquí, señores, lo vamos a estar leyendo en los comentarios. Y nada, nos vemos en el próximo video.